Hola chicos, en esta clase, en la clase de hoy y en la videoconferencia, hemos trabajado sobre porcentaje y específicamente sobre los datos que arroja en nuestro país el coronavirus, sobre todo en la Argentina, y hemos trabajado con las cifras actuales de estos datos. ¿Qué es lo que hemos hecho en la clase? Hemos tomado los datos del día martes 13 de octubre y los hemos trabajado tratando de calcular el porcentaje que representa las personas que habían fallecido, los que habían muerto, el porcentaje de personas que habían sido recuperados, para que al final saquemos el porcentaje de infectados. Todo esto lo vamos a organizar en una tabla con los datos. ¿Cómo hemos trabajado? Por ejemplo, habíamos tenido en cuenta lo que veníamos mirando sobre razones y proporciones. El objetivo era justamente calcular el porcentaje de muertos, como dice la página del diario digital que estamos mirando. El porcentaje de muertos era una relación que se vinculaba entre una cantidad parcial sobre una cantidad total. Nosotros podíamos calcularlas de dos maneras. Habíamos practicado hoy la regla práctica y lo que habíamos visto con proporciones. ¿Cómo lo hemos hecho? Una manera de hacerla, una forma de trabajarlo, era justamente pensar si había 24.186 personas fallecidas por coronavirus de los 903.730 casos que hay en total, 730 casos en total, teníamos que averiguar qué porcentaje representaba esta cantidad de personas fallecidas en el país con respecto, obviamente, a nuestra relación porcentual que del total era el 100%. Como habíamos conversado, para resolver una proporción aplicábamos la propiedad fundamental que consistía en multiplicar los extremos y multiplicar los medios. Al hacer este procedimiento debíamos multiplicar 24.186 por 100 y ese resultado, le voy a poner una crucecita para que no nos confundamos, y ese resultado, por otro lado, nos daría el producto de 903.730 casos por el porcentaje que queremos averiguar. Para encontrar el valor de esta X, lo único que debíamos hacer es a esta multiplicación que nos da 24.186 por 100, como multiplicamos por la unidad seguida de ceros, aumentamos 2 lugares después de la última coma, es decir, corremos 2 lugares. Y nos da la cifra, en este caso, 2.418.600. Como el 903.730 está aquí multiplicando, pasa para el primer miembro dividiendo para encontrar el valor de este porcentaje. Es decir, dividimos sobre el total, 903.730. Y es entonces cuando ahí, al hacer nuestra cuenta, 2.418.600 dividido entre 903.730, obtenemos el porcentaje de la cantidad de fallecidos. Vamos a verlo de nuevo, voy a correr aquí la hojita y voy a ir haciendo las cuentas para que ustedes se acuerden. 2.418.000, también estoy haciendo las cuentas con la calculadora, dividido entre 903.730, nos da el número 2,67624 y más cifras decimales, no periódicas. Es decir, habíamos hablado esta mañana en la clase que este número
trabajándolo solo con redondeo al décimo, es decir, a la primera cifra después de la coma, nos quedaba en 2,7%. Es decir, la cantidad de fallecidos que tenemos, la cantidad de muertos, como dice el diario, es de 2,7% con respecto al total de casos que hay en la Argentina. De este modo, la primera forma para resolver, de este modo, a ver, vamos a mirar, de este modo, podemos resolver no solamente el porcentaje de muertos que encontramos en la Argentina, haciendo con razones y proporciones como venimos trabajando, sino que también podemos hacerlo de la forma directa, que sería nuestra segunda forma. Es decir, si yo quiero calcular ahora la cantidad de recuperados, o mejor dicho, el porcentaje de recuperados de los casos totales que ha habido en Argentina, entonces yo puedo pensar justamente que ese porcentaje, vamos a hacerlo aquí en verde, ese porcentaje de recuperados, es una relación que hay de una cantidad parcial, que en este caso sería 732.582, sobre la cantidad total de casos, que sería 903.730. Y a esta división multiplicamos por 100 por el procedimiento que acabamos de ver en las proporciones con la propiedad fundamental. Es decir, al efectuar simple y sencillamente como primera instancia la división de 732.582, que es la cantidad parcial, sobre el total que hay de casos, 903.730, nos da el número decimal de este cociente 0,8106, infinitas cifras decimales, que no son periódicas, por lo que habíamos conversado que era un número irracional. Y a ese valor lo multiplicamos por 100, como habíamos visto en notación científica, solamente corríamos la coma 2 lugares, entonces el porcentaje de recuperados iba a ser, corriendo nuestra coma 2 lugares, es el 81,062, etc. Como habíamos convenido en la clase, nosotros íbamos a trabajar con una cifra después de la coma. Es decir, íbamos a redondear el valor que encontremos al primer lugar después de la coma, al décimo. El 81,06, como esta cifra pasa de 5, entonces nos queda el 81,1%. Este sería el porcentaje de casos recuperados. Es decir, que nuestros casos recuperados representan el 81,1%. Aquí lo estoy poniendo. Como verán, ya tenemos diferentes porcentajes sacando de dos formas distintas. Ustedes pueden usar la que les quede más cómoda y les sea práctico. Si tenemos que el porcentaje de muertos en la Argentina es el 2,7%, el porcentaje de recuperados en Argentina es del 81,1%, como lo vemos aquí. Entonces, ¿cuánto será el porcentaje de infectados activos aún?
Los chicos en la actividad de hoy o en la clase, sabiendo que los casos totales representan el 100%, pudieron deducir que este porcentaje de infectados activos era el resultado de saber cuánto faltaba para que entre los 3 tipos de casos que tenemos en la Argentina, los 3 tipos de estudio, nos dé el 100%. Por lo que vamos a hacerlo aquí en este margen muy pequeño que tengo, pero vamos a trabajarlo para que no pueda correr la hoja y miremos todos los datos. El 100% serían los casos totales. Si estamos mirando que tengo de fallecidos, muertos, el porcentaje de muertos es el 2,7 y el porcentaje de recuperados es 81,1, si sumo el 2,7% más el 81,1% de los recuperados, en total esto me da, colocamos la coma como en columnada, 83,8%. Entonces, los infectados activos serán la cantidad que nos falte para completar el 100% de todos los casos que hay en Argentina. Es decir, sacando el 100% menos el 83,8%, hagan de cuenta que es dinero cuando tienen números con coma, como verán, les va a dar a ustedes la cuenta de el 16,2%. Es decir, los infectados activos que hoy en día hay en el país es 16,2%. Volviendo a nuestro original planteo, estos infectados activos representan el 16,2%. Voy a borrar aquí un poquito estas líneas para que quede más prolijo nuestra pantalla. Entonces, como verán, ya hemos podido establecer qué porcentaje de infectados, recuperados y muertos hay en el país el día martes 13 de octubre. Se les ha pedido como primera actividad que ustedes elaboren una tabla que la haremos en conjunto en la que vayan volcando los datos diarios de la información de Diario Panorama a partir de hoy martes que hemos empezado a trabajar, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes inclusive, porque el martes van a presentar este trabajo de tabulación. En la tabla deberá aparecer justamente los porcentajes. ¿Qué porcentaje vamos a presentar? El porcentaje de muertos que aparecen por día, el porcentaje de recuperados y el porcentaje de infectados. Y vamos a ir viendo qué datos arrojan estas cantidades. Hemos quedado de acuerdo que la cantidad total sobre la que vamos a trabajar será la que tomemos en cuenta a la tarde, sobre todo, para poder tener un registro del día, porque a lo largo del día estos números que tenemos aquí pueden cambiar. Es decir, Diario Panorama puede actualizar las cifras a la mañana con ciertos casos totales y a la tarde tener otros valores. Por los que vamos a tratar de relevar estas cifras en el horario de la tarde, después de las 6 en lo posible, en la medida de las posibilidades de ustedes. Esto ya queda a consideración.
Pero la actividad que sí o sí deben hacer y presentar es la tabla con los datos porcentuales de nuestro relevamiento. Por ejemplo, los datos de hoy ya están hechos. El porcentaje de muertos habíamos dicho que es el 2,7%. El porcentaje de recuperados es el 81,1%. Entonces vamos a ir volcando nuestros datos. El porcentaje de infectados activos hemos concluido que era el 16,2%. Todos los números que ustedes escriban van a ser con el redondeo al décimo, a la primera cifra después de la coma. Es decir, la cantidad total de casos, los que hemos utilizado para hacer estos porcentajes, también lo van a anotar. Y en este día hemos trabajado con este número, 903.730, que es importante a la hora de controlar sobre qué total se ha trabajado el porcentaje, para corroborar que ustedes hayan sacado bien los cálculos. Bueno, esta sería nuestra primera actividad. Luego, también trabajamos en la clase, vamos a borrar nuestra pizarra para que quede limpio, sobre una información que nos arrojaba Mercado Libre, que en este caso, Mercado Libre, una página oficial de venta, habíamos buscado el precio de las bicicletas Rodado 29. Hoy mirábamos el precio de las bicicletas Rodado 29 y la variación que habíamos visto. Entonces, habíamos repasado cómo trabajar, por ejemplo, el precio de la bicicleta que nos ofrecía. Supongamos que trabajamos esta actividad y la consigna era calcular el porcentaje de recargo que había y cuánto se pagaban las cuotas, ¿sí? Cuánto, en realidad la consigna era calcular el costo de la cuota, que es algo parecido a lo que ustedes venían haciendo, el cálculo de la cuota, sabiendo que el porcentaje de recargo por pagar con ahora 12 era o se incrementaba en un 7%. Es decir, que al precio que nos ofrecía a nuestra bicicleta se le aumentaba el 7%. Habíamos conversado también en la clase que si nosotros al precio de la bicicleta, que era 53.502, este precio, 53.502 pesos que cuesta mi bicicleta Rodado 29, es el 100%. Si se le incrementa, es decir, se le aumenta el 7%, entonces estaré pagando el 107% de la bicicleta. Por lo que la idea era ver cuánto ascendía ese monto para poder averiguar el valor de cada cuota, porque cada cuota iba a ser pagada con el plan de 12 cuotas mensuales. Habíamos visto que para hacer eso podíamos hacer la cuenta de calcular el 107% de los 53.502 pesos. Hacer esta cuenta implica pensar en la razón 107 sobre 100, porque el porcentaje es una razón sobre 100. Y al hacer una razón es dividir entre 100, es decir, correr la coma 2 lugares de donde está. Me quedaría el 1,07. La palabra D
en matemática funciona como el operador de 53.502. Es decir, al multiplicar 1.07 por los 53.502 que cuesta mi bicicleta, me da un valor de 57.247 con 14 centavos, porque es dinero. Entonces, el precio que voy a terminar pagando por mi bicicleta no va a ser 53.000, sino los 57.247 con 14 centavos. Por lo que, cuando ya sepa el precio total, puedo averiguar el precio de cada cuota. Es decir, al precio total financiado con el interés que tengo, con el porcentaje de recargo, lo voy a dividir entre 12 para saber cuánto cuesta cada cuotita que voy a pagar mensualmente. Entonces, los 57.247 divididos entre 12 arrojaban un número, vamos a hacer la cuenta, 247,14 dividido entre 12 cuotas, arrojaban una cuenta o una cuota de 4.770 pesos con 595 centavos, pero que ninguna empresa me cobra los 595 centavos, es decir, me redondean al décimo, por lo que este número sería 4.700 pesos con 60 centavos, porque esta cifra va a cambiar porque la unidad que sigue pasa de 9. Este era uno de los ejercicios que habíamos resuelto en la clase de hoy. Se les pedía como tarea que ustedes elijan cualquier artículo de Mercado Libre, el que ustedes gusten, sea bicicleta, sea un roller, lo que quieran comprar, un celular, y calculen, por ejemplo, todo lo que cuánto costaría si lo pagan exactamente con el mismo interés. Es decir, si el precio es tanto, ¿cuánto lo pagarían ustedes si lo trabajan al ejercicio como recién con el plan ahora 12, teniendo el recargo del 7% y lo pagarían en 12 cuotitas del artículo que ustedes decidan, sea un roller o sea un celular o lo que ustedes quieran. Entonces, la segunda actividad para presentar sería el artículo de su elección. Un artículo que se paga en 12 cuotas con el 7% de recargo. Esta sería la actividad 2 a presentar.